Bien, vamos a continuar con la tercera conferencia de la mañana y les anuncio que en el programa ha indicado un nombre que no se corresponde con la persona que finalmente ha venido. Circunstancias familiares pues le han impedido venir, pero nos mandan a alguien que le sustituye y estoy convencido de que lo va a hacer también como el original. Se nos va a hablar sobre el papel de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz y nos va a hablar precisamente María del Mar Hidalgo García, que actualmente es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y es funcionaria de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa desde el año 2004. Sus líneas de especialización, como ustedes podrán entender, pues están orientadas básicamente a lo que es materias propias de su especialización, armamento químico, nuclear, biológico. Tiene publicaciones de diferentes documentos de análisis sobre estas materias de su especialización, pero ya saben ustedes, ayer tuvimos a un ingeniero, hoy un químico, aunque parece que en el campo de las ciencias sociales estas cosas dotan de cierto exotismo, yo estoy convencido de que esto nos hace completar a todos nuestra formación. Con lo cual, sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias por haber venido. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización y a la Fundación la invitación a participar en este curso, en este entorno maravilloso, fantástico, y en el que yo, como también llevo temas de cambio climático y desarrollo sostenible, agradezco que el aire acondicionado sea natural. Bueno, pues para empezar la presentación, la voy a enfocar desde el punto de vista de la seguridad internacional. Hemos visto que la resolución 1325 ha supuesto un antes y un después en cuestiones de género y seguridad internacional. Hemos visto a lo largo de esta mañana y probablemente en el día de ayer que se han hecho muchas cosas, pero se necesitan hacer muchísimas más. Y en un entorno de seguridad hay que considerar el nuevo paradigma, ¿no?, que nos está generando el siglo XXI. Un paradigma de seguridad en el que la noción de seguridad del Estado se está transformando hacia un concepto de seguridad humana. El concepto de seguridad humana engloba la libertad de vivir en paz, la libertad de vivir con dignidad y la libertad de vivir sin carencias, es decir, sin la dignidad conforme a los derechos humanos, sin carencias con seguridad alimentaria, con respeto al medio ambiente y la libertad para vivir en paz, sin conflictos, sin crímenes, sin genocidios. Este es el nuevo concepto de seguridad en el que tenemos que ir avanzando poco a poco a lo largo del siglo XXI. Porque si nos damos cuenta, el concepto de seguridad ha cambiado bastante desde el siglo pasado al siglo en el que nos encontramos. Hemos pasado de un entorno de amenazas en las que provenían precisamente de las fortalezas de los estados. Estamos hablando, como ejemplo, de la Guerra Fría, ¿no?, en el que el mundo estaba en continua tensión, pero de alguna manera estaba equilibrado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día las amenazas provienen precisamente de la debilidad de los estados. Entonces nos encontramos en un entorno de seguridad muy diferente, en un entorno que es amplio y multidisciplinar. Tenemos que hablar ahora de protección de los territorios, como antiguamente, más seguridad económica, seguridad del medio ambiente. Tenemos que hablar de ciberseguridad, tenemos que hablar de protección de fenómenos naturales. Al final es un concepto, pues eso, muy amplio, muy variado, en el que tenemos que tener en cuenta tres situaciones. Primero,
Ningún país puede hacer frente a las amenazas actuales de forma en solitario. Eso está claro. Luego, dentro de un país, ninguna institución puede hacer frente a su seguridad sin tener en cuenta el resto. Es decir, por ejemplo, en España, pues tiene que ser de forma coordinada defensa, interior, sanidad. Todas las instituciones del Estado tienen que unir sus esfuerzos para conseguir esa seguridad. Y por otro lado, las amenazas que nos vamos a encontrar pues son muchísimo más difusas, más impredecibles, más indiscriminadas. Y en este sentido, si las mujeres somos el 50% de la población y las amenazas son más indiscriminadas, lógicamente llegará un momento en que tengamos que tener ese protagonismo, puesto que las amenazas ya no van a ser dirigidas, objetivos. El campo de batalla ya no va a ser una batalla en un campo específico en el que unos combatientes se van a enfrentar, sino que las amenazas son difusas, indiscriminadas y nos afectan a todos. Y entonces, no tener en cuenta el factor de la mujer a la hora de determinar qué amenazas vamos a tener significa que el día de mañana podemos tener vulnerabilidades. ¿Vale? Ahí os pongo un remix de las posibles amenazas que pueden ser presentes, pero también quiero que las tengáis en cuenta en el futuro. Muchas pueden parecer decir, bueno, pues es que ahora no va a pasar eso. Bueno, hablaremos, porque los años, la transformación del mundo está avanzando a pasos agigantados, ¿vale? Cosas que nos parecen hoy casi de ciencia ficción, llegará un momento dentro de unos años en los que sean una realidad. Y entonces ahora es el momento de que nos encontramos, ya os digo, en un nuevo paradigma de seguridad, en el que tenemos que hacer frente a estas amenazas que son indiscriminadas y en los cuales el papel de la mujer tiene que ser decisivo, puesto que somos el 50% de la población y el 50% de la población afectada, ¿vale? En primer lugar, veréis en la pantalla arriba a la izquierda los atentados de Nueva York y los atentados de Madrid. ¿Qué podemos deducir de estos atentados? Pues bueno, que nos encontramos, lo que se dice, ante un nuevo orden mundial, ¿no? De que las amenazas pues van a ser más indiscriminadas, ya no las podemos ver lejos, sino que ya nos pueden y es que ya nos afectan a todos nosotros en nuestra vida diaria, ¿vale? La segunda fotografía es una foto del Daesh. Ya simplemente la fotografía nos indica, ¿no?, el nivel de criminalidad y brutalidad, ¿no?, que puede emplear esta organización, a la que nosotros, desde el punto de vista occidental, somos muy ajenos. Nos parece imposible que se puedan practicar estas prácticas, valga la redundancia, en el siglo XXI. Pero sí que es verdad que las están llevando a cabo y, además, desde un punto de vista muy mediático, ¿vale? Es importante. Luego hablaremos de la importancia de los medios. Estos grupos islamistas radicales colocan en su agenda la subrogación de la mujer, ¿vale? La mujer figura en un segundo plano. Pero también es verdad que es muy importante el papel de la mujer cuando se está hablando de radicalismo y extremismo. Y no es algo que nos pase lejos, sino que nos pasa en Europa y nos pasa concretamente en España. La mujer tiene un papel fundamental en evitar el extremismo, ¿vale? Como generadora de valores, como atenta a cualquier desviación que pueda estar haciendo sus hijos, por ejemplo, ¿vale? Pero también se está viendo ahora que la mujer tiene un papel, está cobrando importancia el papel que tiene por tener ella la iniciativa de radicalizarse. Hasta el 2013 no había ninguna mujer detenida por radicalismo. Desde el 2013 ya son 20 mujeres. Es decir, antes la mujer ocupaba el papel de apoyo a su novio, a su marido, que de alguna manera se radicalizaba y se iba a combatir a Siria. Y ahora son ellas, son las propias mujeres las que, por los cauces que emplea el radicalismo, véase redes sociales, Internet, son ellas las que están tomando la iniciativa de ir a luchar, ¿vale? Y eso es un factor a tener en cuenta. Las cosas cambian y si hacemos unas estrategias sin contemplar estos aspectos,
podemos estar cometiendo vulnerabilidades y por pensar que una mujer va a llevar 2 niños no puede ser un agente terrorista, estamos cometiendo graves errores. O sea, desde el punto de vista de seguridad, lo hablábamos hace un momento, hombres y mujeres iguales, tratamiento igual. Porque si no lo hacemos así, podemos ver, ya os digo, vulnerabilidades donde antes no las habíamos contemplado. La tercera fotografía hace referencia a la mafia. Aquí la relación con la mujer es evidente, ¿no? El tráfico de mujeres, la trata de blancas, de niños, la financiación del narcotráfico, o sea, la financiación del terrorismo a través de actividades de narcotráfico. Realmente es una amenaza a la seguridad y que, por supuesto, las mujeres también están implicadas. En la fotografía de abajo quiero representar el cambio que se está produciendo con relación al cambio climático y el tema de la búsqueda de nuevas fuentes de energía. En este caso es una explotación de gas no convencional de Estados Unidos. Esto, desde el punto de vista de energía, pues tiene sus consecuencias, puesto que Estados Unidos se ha declarado independiente energéticamente en los próximos años. ¿Y esto qué ha hecho? ¿Alguna respuesta? Bueno, desde el punto de vista geopolítico. Eso es, efectivamente. Ha virado o está virando hacia la zona de Asia-Pacífico. ¿Vale? El interés que podía mostrar por Oriente Próximo, dijéramos que se va diluyendo. Y eso tiene consecuencias desde el punto de vista de la defensa y de la seguridad de Europa, porque durante muchos años gran parte de su apoyo se ha ejercido gracias a Estados Unidos. Y Estados Unidos también, pues, de alguna manera le está animando a Europa a que ella misma vaya tomando las riendas de su defensa y de seguridad. Y ahí es donde también encuentra el tema la mujer. Europa debe decidir en qué áreas pone interés, si en el Mediterráneo, si en la zona del Sahel, que a lo mejor hay países que no les puede afectar, pero realmente somos casi frontera con Sahel, Europa. ¿Vale? Entonces, ahí los nuevos dirigentes pues, tendrán que tener muy en cuenta cuáles van a ser los nuevos intereses de la Unión Europea y dónde focalizar sus acciones desde el punto de vista de defensa y de acción exterior. ¿Vale? En el medio aparece la crisis económica, que es una crisis económica mundial. ¿Cómo afecta esto a la mujer? Bueno, pues en principio la ayuda al desarrollo se tiene la excusa perfecta de que como estamos en crisis, no hay dinero, disminuimos la ayuda al desarrollo. Impacto directo sobre la mujer. Por otro lado, en situaciones de crisis siempre se ha visto que la mujer es la más desfavorecida. La mujer es la que sufre, pues quizás el dejar su trabajo, la que tiene que quedarse cuidando a los niños, la afecta mucho más que a los hombres. La fotografía de abajo, ¿alguien me puede decir lo que es? Unas pistolas, ¿no? ¿Unas pistolas normales? Impresas con impresoras 3D. Esto habla otra nueva realidad y amenaza desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? He puesto las pistolas. El 60% de la violación de los derechos humanos se comete por armas pequeñas y ligeras. La comunidad internacional ha hecho un esfuerzo enorme en firmar un tratado para regular el comercio de armas ligeras y pequeñas. Incluso se incluyó en una de las cláusulas que cuando un país exporta a otro país armas, hay una cláusula que dice, tú puedes vender armas siempre y cuando me garantices que esas armas no van a ser utilizadas para la violencia de género o contra mujeres o niños. Perfecto. Entonces, se ha conseguido incluir en un tratado de armas la cuestión de género. Pero ¿qué pasa con esto? Que la información no se puede controlar. Tú puedes controlar el comercio de armas en plan físico, ¿vale? Pero las impresoras 3D han abierto unas posibilidades que están cuestionando muchos de los tratados de comercios de exportación que están establecidos. Hablamos del Grupo de Australia para agentes químicos y biológicos. Es una realidad con mucho futuro. Hoy son una cosa incipiente,
¿vale? Las impresoras 3D, pero son más formas, dijéramos, de salvar, de saltar la normativa que tanto trabajo ha costado durante muchos años, ¿vale? Son retos que tenéis vosotros como jóvenes para el futuro. Debajo de las pistolas de impresoras 3D figura pues, bueno, el tema de los refugiados, que ya visteis en la sesión de ayer, refugiados por conflictos, migraciones por cambio climático, aunque algunos consideran refugiados climáticos, ese término no es correcto, puesto que no están perseguidos por ningún país ni por ninguna organización. Y en el caso de las mujeres, ya empieza a haber un número considerable de casi más mujeres que hombres en el tema de los refugiados. Antiguamente las mujeres se quedaban en sus hogares pensando que podían ser protegidas y sin embargo no, ahora ya migran igual que los hombres, migran todas las familias. Pero en los campos de refugiados se dan situaciones de que el hombre y la mujer tampoco están en igualdad de condiciones. La mujer no tiene los mismos derechos que el hombre a derechos básicos o incluso a la obtención de una determinada nacionalidad. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, las diferencias de género dentro de los refugiados, ¿vale? En la fotografía de arriba hablamos del progreso tecnológico. Solo 1 de cada 5 científicos es mujer, ¿vale? Todavía tenemos una brecha que cubrir y bueno, poco a poco se irá cerrando. La fotografía de abajo, pues es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Y leía un informe del Parlamento Europeo en el que, bueno, decía que Internet ahora ya se considera un nuevo servicio básico necesario para todo el mundo, pero señala que solo 9 de 100 de mujeres se dedican a las tecnologías, ¿vale? Y entonces hay un informe del Parlamento Europeo del 8 de abril de 2016 en el que dice que se debe de apoyar que las niñas, las niñas y las jóvenes conozcan estas tecnologías, ¿vale? Y fomentar el interés por desarrollar su carrera profesional dentro de estas tecnologías. La fotografía de abajo son unos soldados, ¿vale? Unos soldados que están sin escudo, pero son perfectamente soldados, se les ve, ¿no? Saben llevar un arma, van uniformados, aunque no se sabe de qué país son. Esto es ilegal, ¿vale? Entonces estamos hablando de que hemos pasado de los conflictos convencionales a los conflictos asimétricos, en el decir, ya la ventaja tecnológica ya no es tal ventaja, y lo estamos hablando, viendo ahora, por ejemplo, con el Daesh, y estamos hablando ahora ya de guerras híbridas, en el que ya lo legal y lo ilegal ya se juntan. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues bueno, sería necesario fortalecer las instituciones internacionales, ¿vale? Que velan por la paz y la seguridad en el mundo. Y en ese caso, el empoderamiento de la mujer. El liderazgo de la mujer yo creo que puede hacer un papel fundamental, ¿vale? En la renovación necesaria de las instituciones internacionales, concebidas en el siglo XX para problemas del siglo XX. Es necesario realizar un cambio puesto que estamos en el siglo XXI. Decía Einstein, y aquí ya sé que me vale el tema de ser química, es decir, no se pueden solucionar los problemas de la misma manera en la que se generaron. Bueno, pues nos encontramos en este paradigma, ¿no? Los problemas del siglo XX fueron unos y ahora nos encontramos con otros problemas. Y muchos de los acuerdos internacionales, Convención de Armas Químicas, Convención de Armas Biológicas, pues están pensados para problemas del siglo XX, no del siglo XXI, ¿vale? La parte de arriba, pues bueno, es la posibilidad de que haya un atentado con una bomba sucia, con un material radiológico, o la posibilidad de empleo de armas de destrucción masiva por grupos terroristas. En este caso, más que el número de muertos, buscan la desestabilización de la zona, ¿vale? Y entonces, pues bueno, en como puede ser un ataque terrorista en cualquier punto del globo, en cualquier ciudad, pues bueno, aquí nos afecta igual a hombres y a mujeres, con lo cual las medidas, las políticas, las medidas que hagan para prevenir, para proteger, para volver a cuanto antes a la normalidad, puesto que los terroristas buscarían una desestabilización, ahí se debe contemplar las cuestiones de género, hombres y mujeres igual, porque nos van a afectar igual, ¿vale? Luego tenemos otra amenaza derivada del cambio climático,
¿vale? El cambio climático, que ya habréis oído muchas veces, que el calentamiento global de la Tierra, si superamos los 2 grados, pues puede traer unas consecuencias catastróficas, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también de seguridad. Inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, epidemias. Esto es, si un determinado vector, un mosquito, está acostumbrado o vive en determinada latitud y por circunstancias del clima esta latitud se mueve, pues nos pueden llegar a transmitir enfermedades que no conocemos. Y de hecho, hace poco el Ministerio de Sanidad alertaba de que en España podía haber 30 nuevas enfermedades tropicales, cosas que antes no llegaban. Bueno, pues eso también nos indica que el tema de las pandemias, el tema de las enfermedades, hay que tratarlas también en el origen, ¿vale? Y yo creo que la crisis del ébola nos ha enseñado muchísimo. Primero, tenemos que saber reaccionar antes. Las amenazas ahora son comunes, no importa el lugar del globo donde se produzcan, nos van a llegar, ¿vale? Nos pueden afectar, ¿vale? Y desde este punto de vista hay que tenerlo claro. Y en el caso de la mujer, enlazándolo, en el ébola se vio que la mayoría de las afectadas eran mujeres. ¿Por qué? Porque son las encargadas del cuidado de las familias, de los niños y demás. Pues bueno, vamos a poner las fuerzas y vamos a poner los esfuerzos en erradicar los problemas en el origen, anticiparnos al problema, no ver el problema cuando ya lo tenemos, ¿vale? Y las 2 últimas fotografías son una de la población que vamos a ser. Hablaban de 9.000 millones en el 2050. Ya se han quedado cortos, vamos hablando por los 9.600 millones, ¿vale? Pues va a haber pues, una necesidad de recursos, alimentarios, de agua, que bueno, que vamos a tener que saber cómo gestionarlo, es decir, un nuevo desafío. Y la última foto, ¿la podéis ver? Que es un dron. Un dron, ¿vale? Un dron, en este caso, pues un vehículo aéreo. Bueno, pues también están revolucionando los conflictos. Son de gran utilidad, sobre todo para el tema de inteligencia. Son de gran utilidad para entornos urbanos. Pero también van a generar un nuevo desafío desde el punto de vista del derecho internacional, puesto que si a eso le añadimos la inteligencia artificial, van a ser capaces, un dron, cuando ya se va cargado con armas, de decir, ¿dónde voy a atacar? ¿Aquí que hay 3 personas? ¿Aquí que hay 4 personas? ¿Quién es el culpable de eso? ¿El programador? Son nuevos desafíos. En el caso de la mujer, habrá que programar. Aquí hay 2 mujeres y 2 niños. Aquí hay 3 hombres y un niño. ¿Dónde disparo? ¿Dónde ataco? La inteligencia artificial, que parece de ciencia ficción, del futuro, la tenemos ya. Y la tenemos cerca. El robot que utilizamos que son redondos, que utilizan de aspirador, bueno, eso ya tiene inteligencia artificial, eso ya sabe por dónde ha pasado, por dónde no ha pasado, y él decide, él va tomando decisiones. Cuando un dron en un conflicto empieza a tomar decisiones, nos vamos a plantear muchísimos retos con el derecho internacional humanitario. ¿Vale? Os comentaba el otro día, hace un ratito, lo del tema de la superpoblación. Al final, estamos en un sistema, ¿vale? Y entonces cualquier desviación de un sistema provoca cambios en la otra parte. Entonces tenemos una demanda de energía que va a superar el 50%, una demanda de agua que va a superar el 40% y una demanda de comida que va a superar el 35%. De cómo se gestione este equilibrio, ¿tendremos garantizada o no la seguridad? Hay que tener claro que paz y desarrollo van unidos. Es un binomio indisoluble. Sin paz no hay desarrollo, pero sin desarrollo tampoco hay paz. Entonces, de cómo en el futuro se gestione estas 3 cosas, demanda de agua, demanda de energía y demanda de alimentos, influirá en gran medida en la seguridad. Pero no solo la seguridad de países que vemos lejanos, que no nos afectan y demás, sino en nuestros propios círculos. ¿Vale? Y si a esto añadimos que hay espacios en los que no existe ninguna jurisdicción, hablamos del ciberespacio, hablamos de los océanos, hablamos del medio ambiente, lugares por los que circula una gran cantidad de información, de bienes, y que si se produce cualquier interrupción puede producir el colapso.
Ya no hace falta quizás a lo mejor provocar una guerra para colapsar determinada zona del planeta, ¿vale? Se ha pasado de hablar de un mundo unipolar, un multipolar, y ahora el concepto es multinodal, es decir, es como una red, ¿vale? De que si tú mueves una red, que es la fotografía de la derecha, si tú mueves cualquier pieza de la red, los demás de alguna manera se están modificando, ¿vale? Son ejes flexibles. Bueno, pues eso estamos. Cualquier cosa que pase en un lugar alejado aunque sea de nuestro entorno, nos va a afectar. Y eso lo tenemos que tener claro. Continuando con el binomio de paz y desarrollo, no podíamos dejar de tratar en este curso el tema de la nueva Agenda Post-15, ¿no? Que se ha desarrollado al final del siglo del año pasado, que ha consistido en el Acuerdo de París y en la determinación de los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, el 5 habla de la igualdad de género, pero si veis en profundidad todos los objetivos, la mujer es un tema transversal, igual que, por ejemplo, el del agua. Si no, nos podemos fijar en el primero, la pobreza. La pobreza, a quien perjudica más siempre es a las mujeres. El segundo, el hambre. El hambre se llega incluso a acuñar el término de feminización del hambre. O sea, las mujeres son las más afectadas, ¿vale?, en situaciones de hambre. Dice la FAO que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades de obtener los recursos productivos que los hombres, pues es decir, las tierras, las semillas, los fertilizantes, los seguros, los créditos, conseguirían rendir en sus cosechas de un 20 a un 30% más. Y eso significaría que habría entre un 12 y un 15% menos de personas malnutridas. Con lo cual, imaginaros la importancia de que la mujer, sobre todo, acceda a las tierras. Las tierras, tener tierras, les permite tener acceso a créditos, a los seguros. La mujer desempeña también un papel vital en el tema de mantener a la familia, de todo lo que ella consigue vender en el mercado lo repercute en la familia. Y de hecho, hay algunas asociaciones que lo que hacen que para evitar darle el dinero al marido para que lo controle, se han agrupado, ¿vale? Y hay unas asociaciones de mujeres rurales en África que forman, pues bueno, que intentan agrupar sus ahorros para utilizarlos en caso de necesidad. Luego, por ejemplo, también las mujeres no tienen acceso a los agentes comerciales, puesto que o tienen que viajar y no pueden viajar porque tienen que atender sus tareas domésticas o porque simplemente no les está permitido hablar con un hombre, ¿vale? En salud y en bienestar, hombre, pues mira, todos los días cientos de mujeres mueren durante el embarazo o el parto y en las regiones en desarrollo solo el 56% de los nacimientos en zonas rurales es asistido por profesionales capacitados. La mujer, una vez más, está más influenciada por las deficiencias en la salud y en el bienestar. En la educación de calidad, pues es obvio, las niñas no tienen las mismas oportunidades que los niños en algunos lugares del mundo para asistir a la escuela. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, una de las medidas que se ha utilizado ha sido contaminar el agua de las escuelas de las niñas para que las niñas no puedan ir. O sea, es que ya roza el sabotaje. El quinto objetivo de desarrollo pues habla de la igualdad de género y es, a fecha de hoy, en ningún país se ha conseguido la igualdad de género. En ningún país. Se necesitarán 81 años en alcanzar la igualdad a nivel en participación económica, 50 años en alcanzar la igualdad parlamentaria y en remuneración económica se tardará 75 años. El sexto es el acceso al saneamiento y al agua. Es básica la higiene. La higiene es básica. La higiene es de las cosas, para empezar a luchar con la pobreza, por supuesto es la alimentación, pero es que la segunda es la higiene. O sea, la higiene, las personas cuando consiguen un nivel de higiene tienen menos probabilidades de enfermar, de coger enfermedades, ¿vale? Y contábamos la anécdota del tema del agua. Las mujeres pierden muchísimo tiempo en desplazarse para el tema del agua y por ese motivo pues muchas veces quedan desprotegidas y son asaltadas durante el trayecto.
Pero también es verdad que cuando se hacen labores de ayuda humanitaria y siempre hay que tener en cuenta los factores culturales, las costumbres, porque cuento la anécdota de que crearon un pozo de agua en una población, ¿vale? Para que las mujeres no tuvieran que trasladarse a coger agua. Una idea fantástica. Creamos un pozo y os quedáis aquí. Bueno, pues sabotearon el pozo. ¿Pero quiénes? Las mujeres. ¿Por qué? Porque les impedía, era el único momento del día que iban con sus amigas, conocidas, y las que podían compartir cosas cotidianas. Era el único momento del día. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Con respecto a la energía, pues bueno, gran parte de la energía que se utiliza en las mujeres corresponde a biomasa, y eso la verdad es que ya no solo la contaminación que produce, sino las enfermedades que producen. El hecho del impulso de las energías renovables está permitiendo desarrollar plantas solares, plantas para generar, digamos, energía dentro de los propios núcleos de población, con lo cual, pues bueno, eso también les está permitiendo tener cierta independencia energéticamente y abandonar, ¿vale?, el tema de la combustión de biomasa. Por otro lado, también el trabajo, lo que he hablado antes, ¿no?, de que la remuneración tardaremos 75 años en alcanzar la igualdad. En la industria, importante la industria en alcanzar los puestos de trabajo, industrializar el sector agrario en los países. Aquí en Occidente el 98% de los trabajos agrícolas está industrializado. Estamos hablando de África hasta solo el 5%, ¿vale? Y eso le quitaría muchísimo trabajo a la mujer, ¿vale?, que se podía dedicar a la educación. Y no solo ella, sino a sus hijas, porque muchas veces las hijas son las que vienen a suplir el trabajo que la madre no puede hacer, con lo cual, si liberas ese trabajo, las niñas pueden ir al colegio. Las ciudades más sostenibles, las desigualdades, lo de la producción responsable, el desarrollo sostenible, por el clima. Las mujeres son de las grandes perjudicadas por el clima, porque generalmente los hombres pueden emigrar, pero las mujeres son las que se quedan en sus centros de población. Entonces, pues ahí sufren los efectos nocivos del clima, inundaciones, huracanes y demás. El tema de la pesca, bueno, pues también la mujer, la verdad es que el papel de la mujer en la seguridad alimentaria en general es muchísimo más relevante, ¿vale?, sobre todo en determinadas zonas de África, que el que puede tener el hombre. La vida de los ecosistemas, ahí la mujer tiene un papel importantísimo en la conservación de la biodiversidad, sobre todo en la agricultura de subsistencia. Las mujeres guardan las semillas de un año a otro como si se tratara casi de un ritual, ¿no? Y son las verdaderas conocedoras de la tierra, en las que dicen, bueno, pues cambio de cultivos frente, por ejemplo, a los procesos industrializados que crean un monocultivo y al final lo único que están haciendo es erosionar la tierra. Las mujeres, a lo largo de toda la tradición que tienen, saben perfectamente qué semillas cultivar, qué cultivar, cuándo cultivar. Y son unas verdaderas, las que llaman guardianas de la biodiversidad. El tema de la paz y la mujer, pues lo hemos hablado ya durante estos años. Y al final, pues bueno, la alianza para el cumplimiento de los objetivos, es decir, fomentar las relaciones internacionales, el papel de la mujer, el liderazgo, el empoderamiento, pues es una parte vital. Y esa transparencia viene un poco a simbolizar en el que en este entorno, que os he comentado un poco de seguridad, de los nuevos desafíos, pues bueno, el tema de las comunicaciones, el tema de las redes sociales juega un papel importantísimo. Porque, por ejemplo, ahora, si yo os pregunto, ¿qué ha sucedido con las niñas de Boko Haram? ¿Están en los medios ahora? ¿Han dejado de ser, se han liberado? Siguen ahí, lo que pasa es que ahora en los medios no está. Los medios ahora están otras noticias. Entonces, al final, muchas veces recibimos tanta información que estamos acuñando el término de infosicación. Es verdad, porque nos estamos saturando de información. Y muchas veces, ante lo que nos pasa, estamos más atentos de reflejarlo, de transmitirlo, además, que realmente fijarnos en el problema y solucionarlo. Y la foto es muy gráfica, o sea, pues se está ahogando, pues es más importante hacer la foto que decir, bueno, voy a ayudar al hombre. Entonces, el tema de las redes sociales está jugando un papel importantísimo, porque frente al conflicto
se está librando una batalla en paralelo, que es la batalla de las narrativas, ¿no? O sea, hay dos conflictos en paralelo, el que ocurre en el propio campo de batalla y en el que ocurre en los medios de comunicación. En el cómo nos presenten unos y otros va a haber también nuestra opinión sobre un determinado tema. Entonces, la información es muy rápida, pero no siempre es correcta o acertada. Entrando ya en los temas de las mujeres y los conflictos, pues bueno, voy a pasar muy rápidamente porque aquí ya se han enumerado algunas de las consecuencias que pasan las mujeres en los conflictos, ¿no? Porque son doble víctimas, doble y triple víctimas, como los hombres, como las propias consecuencias del conflicto, como luego porque también sufren una serie de hechos como la violencia sexual, la causa de viudedad y orfandad, el abuso y la explotación. Los niños se les utiliza como armas del terror, ¿vale? Los niños, hay niños que los utilizan pues para llevar, para autoinmolarse, llevar bombas y acudir a los mercados y provocar atentados. Se producen también amputaciones por las minas, es decir, para los niños y las mujeres el conflicto no termina cuando se firma el acuerdo de paz, las víctimas, sino que también son víctimas después del conflicto. Y en el campo de las minas antipersonas es realmente trágico, porque además muchas de las minas tienen colores llamativos y los niños pues, piensan que son juguetes y les explotan. Por otro lado, también tienen las consecuencias del conflicto, pues provoca unas deficiencias sanitarias, con lo que provocan también una mayor mortalidad materno-infantil. Un caso especialmente violento es el nacimiento de bebés causados por la violación, incluso del propio enemigo, ¿no? Como pasó con las violaciones que realizaron los serbios, en el que las niñas mayores de 10 años eran violadas en masa. Y posteriormente se quedaban embarazadas, pero claro, los padres no las querían tener porque estaban embarazadas, pero es que estaban embarazadas de un enemigo. Entonces al final las repudiaban, incluso las mataban algunos o las abandonaban. O sea, era utilizar la violación como arma de guerra en toda su crudeza, ¿vale? Y por otro lado, un conflicto siempre provoca la ausencia de las escuelas, y eso es un daño irreparable, son generaciones perdidas, ¿vale? Para ir avanzando muy rápidamente, solo voy a poner dos casos. El caso del Sudán del Sur, en el que hay unas 1.300 denuncias de violación en abril del 2015, y en el que esto ha salido en las noticias hace poco, que los grupos aliados del gobierno están siendo autorizados a violar a mujeres como pago de sus sueldos. Pero también los grupos de la oposición y las bandas criminales también están atacando a las mujeres y las niñas. Un hecho relevante es que el ex líder rebelde congoleño, Jean-Pierre Bemba, arrestado en Bruselas en el 2008, fue condenado por violación como arma de guerra. Y ha sido importante porque ha sido como un caso histórico en el enjuiciamiento de crímenes sexuales y de género que continúan ocurriendo en todo el mundo. Dice, y además ha sido la primera vez que se condena a una persona por los crímenes que otras cometieron bajo su mando y que el tribunal se centra en la violación como arma de guerra. En el Daesh, a ver, ¿qué estoy dándole? Aquí. Daesh también está cometiendo, y también ha salido hace poco esta noticia, ¿vale? Está cometiendo violaciones masivas en Irak, especialmente con la minoría religiosa yazidí. Y como puntos de esperanza, pues pongo el ejemplo de Fatou Bensouda, que es de Gambia, y fue elegida por consenso en 2001 por la Asamblea de la Corte Penal Internacional, y es la primera mujer al frente del único organismo permanente destinado a juzgar el genocidio y los crímenes de guerra contra la humanidad. En cuanto a las misiones de paz de la ONU, pues en la actualidad hay 16, en las que también se incluyen militares, civiles y policía. Ha hablado esta mañana el teniente coronel Gil de que el papel de la misión de las mujeres militares en las misiones en el exterior, en este caso en el mantenimiento de la paz. Yo sí que considero que no es una cuestión de justicia el que la mujer esté en una de las Fuerzas Armadas, sino que también es una cuestión de eficacia. Pueden hacer un papel que
debido a la naturaleza de las operaciones de paz actuales, pues juegan un papel importantísimo. El tema de tener que ganarse a la población local, pues es a través de la confianza, y la confianza la genera de una mujer. A nivel de inteligencia, pues también es verdad que estás obteniendo información del 50% de la población local. ¿Vale? Por otra parte, tienen una mayor aceptación, ¿vale?, por parte de la población local. Suponen también un ejemplo, es decir, una mujer militar para una persona de una determinada condición social, pues se supone decir, pues hasta dónde ha llegado una mujer, ¿no? Y suponen un ejemplo de la comunidad de acogida. Generan una mayor confianza a las tareas de inteligencia y también, bueno, pues se reduce el número de abusos dentro de la propia ONU. Estoy hablando de ONU porque son las operaciones de mantenimiento de la paz, pero esto también es aplicable a cualquier contingente militar. Si preguntamos a la población española para qué las Fuerzas Armadas, en qué las ven como su labor prioritaria, pues la segunda, ¿vale?, la segunda con un 56% de los votos. La primera es la defensa del territorio, pero la segunda es la ayuda humanitaria. ¿Vale? Importante también el papel que realizan las unidades de policía de la ONU. ¿Vale? La policía son policías nacionales, pero que la ONU los contrata. Y actualmente rondan el 10%, ¿vale?, y de mujeres dentro de las unidades de policía, y el objetivo está en alcanzar el 20%. Y os pongo un poco, pues, las imágenes de las labores que realizan. Sobre todo, pues eso es generar, yo creo que es confianza y confianza en ellos, pero también confianza en las instituciones del propio Estado, ¿no?, que muchas veces en estos países están caracterizados por la corrupción, ¿no? Entonces, cuando ves una policía realmente pues bueno, que diferente, yo creo que eso genera confianza en la población. Los 10 países que más contribuyen a la policía, pues bueno, son Jordania, Senegal, Bangladesh, India, Nepal, Ruanda, Pakistán, Egipto, Nigeria y Camerún. En el caso de España, pues hay 6 policías y ninguna mujer. Y para finalizar ya, porque el tiempo apremia, vamos a hablar de los retos. De los retos en cuestión de los acuerdos de paz, ¿vale? Las mujeres encabezan solo el 19% de las misiones en Naciones Unidas sobre el terreno. En los acuerdos de paz, desde el 1992 hasta el 2011, son el 9% de las negociaciones de las mesas de los negociadores en las mesas de negociación de la paz eran mujeres, algo que ya ha explicado en profundidad el teniente coronel. El objetivo también el de contar con un 20%, aumentar el 20% del número de policías de Naciones Unidas. Contribuir y seguir intentando, pues, acabar con las desigualdades en todos los niveles, político, económico, social. Financiación, educación. Ban Ki-moon acaba de declarar que el 15% de los fondos de operaciones de paz tendrá que ser dirigida a atender cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Se necesita hacer un enfoque integral, ¿vale?, con todo lo que hemos visto de seguridad, desarrollo. El horizonte que nos ha marcado los Objetivos de Desarrollo del Milenio debe de basarse no solo en el desarrollo sostenible, pero teniendo en cuenta la situación económica, medioambiental, social, la paz y la seguridad. Y para finalizar, me gustaría resaltar que no solo se trata de conseguir una mayor participación de la mujer, sino también en el papel que éstas juegan y, sobre todo, el comportamiento del hombre respecto a las mujeres en las situaciones, en las poblaciones, en los locales. Y muchísimas gracias.